Continuando con nuestras funciones de varias variables, veamos ahora las derivadas parciales. Recortaremos los temas, veremos los temas más importantes que aplicaremos más adelante. Entonces vamos a ver las derivadas parciales. Si tenemos una función en dos variables, sus derivadas parciales son las funciones f sub x o f sub y. Agrandemos para que se aprecie mejor. Entonces tenemos que nuestras funciones en xy tienen dos variables y la derivada f de f sub x y f sub y son definidas como f sub x de x, y es igual al límite cuando h se aproxima a 0 de f de x más h, y menos f de x, y sobre h. O sea, recordemos la derivada que vimos en cálculo diferencial, el límite cuando h se aproxima a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y que esa era la definición de la derivada conforme al límite. Bien, pero ahora tenemos la misma expresión, solo que si notamos en era una sola variable, es nada más x más h. Como aquí estamos con dos variables, x más h, y menos f de xy. Entonces el concepto es semejante. Entonces decimos que la derivada en x de la función f es el límite de x más h, h menos f de xy sobre h cuando h se aproxima a 0. De la misma forma, cuando es la derivada en y, entonces es el límite cuando h se aproxima a 0 de f de x, y más h menos f de x, y sobre h. Y es un límite al que podríamos hacer la demostración, pero continuamos entonces. Ese es el concepto de nuestra derivada. Y esa derivada en dos variables, pues tiene diversas notaciones. La podemos escribir de diversas formas. Entonces tiene diferentes notaciones. La derivada parcial. Entonces, si z es igual a f de xy, podemos escribir f sub de x, y es igual a f sub x, y que es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. O sea, este simbolito nos indica que es la derivada parcial, ¿sí?, diferente a la derivada normal, que es con una d. Entonces yo digo que la derivada parcial es una d deformada, por las altas temperaturas. Bien, y cuando usamos el operador diferencial, la d, que es el operador diferencial, pues indicamos que estamos derivando la función con respecto a x o que le estamos derivando con respecto a y. Entonces esta es la notación de nuestras derivadas. Entonces recordemos que f sub de x me está diciendo que estoy encontrando la derivada de esa función con respecto a x, y f sub y me está diciendo que estoy encontrando la derivada de esa función en o con respecto a y. Entonces esa es la notación de las derivadas parciales. Veamos entonces algunas derivadas parciales o la representación de esa derivada parcial. Vamos a ver la representación gráfica de esa derivada parcial. Vamos a borrar nuestros auxiliares y veamos nuestra derivada parcial, su representación geométrica o su representación en el espacio. Entonces, como ya vimos cuando hicimos nuestras gráficas
para nuestras curvas de nivel o para otras expresiones, ya vimos que nos produce una superficie en el espacio, entonces tenemos una superficie en el espacio. De esa superficie en el espacio, nosotros tenemos una curva 1, una curva espacial en 1 y una curva espacial en 2. Y tangentes a esas curvas tenemos una tangente T1, que es tangente a la curva C1, y una tangente T2, que es tangente a la curva C2. ¿Y quiénes son esas curvas T1 y esas curvas T2? Pues las tangentes cuando derivamos con respecto a X o cuando derivamos con respecto a Y. Es decir, en C1 nosotros tenemos que G de X es igual a F de X, B. F de X, B. Por lo tanto, aquí en esta C1 nosotros tenemos una G de X. Aquí le escribimos. Por lo tanto, T1 va a ser la derivada en A, de la derivada de f en x en el punto A, B. Entonces esa es nuestra tangente T1. Nuestra tangente T2, pues entonces tendremos para C2, para esa curva C2, tendremos entonces que nuestra función ahora es en Y, entonces tenemos G en Y, G de Y, que es igual a la función A, Y, o sea, cuando X es igual a, y tendremos que T2 va a ser la derivada en Y, entonces T2 va a ser la tangente, la recta tangente que equivale a la derivada en, pero ahora estamos en cuando es B, la derivada de G de B, o sea, F con respecto a Y en el punto A, B. Entonces, esa es nuestra derivada en el espacio. Esto es lo que representa nuestra gráfica. Tenemos nuestra función que es en X y la curva C2 que es en Y. Y T1 es la tangente con respecto a X y T2 es la tangente con respecto a Y. Bien, esa es la representación espacial o representación geométrica de nuestra función de dos variables y sus derivadas. Bien, apliquemos entonces esos conceptos para encontrar derivadas. Quitamos nuestros auxiliares. Y hagamos algunas primeras derivadas, así como en cálculo diferencial hacíamos segundas y terceras derivadas. Aquí también podremos hacer nuestras primeras, segundas o terceras derivadas, aunque ya es un poco más complejo. Entonces aquí sacamos nuestra tabla de ejercicios. Aquí en el video se quedará para que ustedes puedan realizar los ejercicios. Entonces vamos a hacer la derivada parcial, vamos a hacer que nuestra función en XY, vamos a hacer el 16, dice f de XY, f de XY es igual a x cuarta por y cúbica más 8x cuadrada por y. Y vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a x. Entonces dice f sub x
de x, y, que también la podremos escribir simplemente nada más como f sub x, o que la podremos escribir como la derivada parcial de f con respecto a x. Y para hacer la derivada consideramos que la x es constante, que la y es constante porque estamos derivando con respecto a x. Entonces, como la y es constante, lo que estamos derivando es x, y la derivada de x cuarta va a ser 4x cúbica, que se está multiplicando por y cúbica, más, ahora derivamos x cuadrada, y x cuadrada es 2x por 8, será 16x, que se está multiplicando por y. Entonces tendremos 16x que está multiplicándose por y. Esa fue la derivada parcial de la función con respecto a x. Hagamos ahora la derivada de la función, pero con respecto a y. Entonces, f sub y de x, y, la podemos escribir como f sub y que es igual a la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces, esto, ahora consideramos la x como constante. Esta es constante y estamos derivando y cúbica, son 3y cuadrada que multiplica x cuarta. Entonces tendríamos x cuarta que multiplica la derivada, que serían 3y cuadrada. Vamos a escribirlo así, después lo ordenamos. Más 8x cuadrada que multiplica la derivada de y la derivada de y es 1. Entonces tenemos 8x cuadrada por 1. Reordenamos y nuestra derivada es entonces 3x cuarta y cuadrada más 8x cuadrada. Y seguimos teniendo una función en x y y. O sea, quiere decir que podremos seguir derivando. Veamos otra función en x, y. Veamos la función, la z, dice z es igual a la tangente, autoguardado, z es igual a la tangente de x, y. Entonces vamos a encontrar la derivada parcial de z con respecto a x. O sea, recordemos que z es igual a una función de x y y. Entonces haremos la derivada de z con respecto a x, que la podemos escribir también como la derivada parcial de z con respecto a x. Y estamos derivando, entonces la derivada de una tangente es una secante cuadrada de u. ¿Sí? Acordémonos que la derivada de la tangente de u es igual a secante cuadrada de u por la derivada de u. Entonces, si estamos derivando, la tangente debe ser una secante cuadrada, por lo tanto escribimos aquí secante cuadrada de u, que en este caso es xy, y se está multiplicando por la derivada de u. Y la derivada de u, como es xy, aquí tenemos la derivada de xy con respecto a x, va a ser 1, la derivada que es 1 por y nos va a dar y, entonces esto se está multiplicando por y. Lo pongo entre corchetes porque no se está multiplicando por el argumento de la función. Entonces nos quedaría la expresión como y secante cuadrada de xy. Recuerden que este es el argumento de la función y eso no se puede tocar. Hacemos derivamos la misma función, pero ahora con respecto a y.
Entonces escribiríamos que es la derivada parcial de z con respecto a y. Y entonces sigue siendo la derivada de la tangente es una secante, pues va a ser la secante cuadrada de xy, secante cuadrada de xy, por la derivada de xy, pero ahora con respecto a y. Y entonces, como es con respecto a y, x es la constante y la derivada de y es 1, entonces tendríamos 1 por x, tendríamos x. Entonces la derivada con respecto a y va a ser x. Aquí recordemos que la derivada con respecto a x fue y, de esa u que es nuestro argumento. Y entonces escribimos que esa derivada va a ser secante de u por derivada de u, o sea que va a ser secante cuadrada de xy, corregimos el cuadrado porque parece una araña en el espacio, secante cuadrada de xy, que se está multiplicando por la derivada con respecto a y, que es x, y entonces reordenamos y tenemos que esto es x secante cuadrada de xy. Y entonces esas son nuestras derivadas parciales con respecto a y con respecto a x. Bien, borramos la anterior para hacer una última. Generalmente recomiendan que los videos no sean tan extensos. Aquí ya llevamos 17 minutos. Pues ya vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, veamos la número 17. Dice, la número 17 es una función en x y t, en x, t, y es igual a e a la menos t coseno de pi en x. Y aquí tendremos una u por b. Entonces vamos a hacer primero la derivada con respecto a x, y con respecto a x son constantes. Entonces en esta función, como estamos derivando con respecto a x, como las funciones son diferentes, ya borré e a la menos t. Entonces, como nuestras funciones u es en t y b es en x, pues no es ninguna u por b, como habíamos dicho al principio. ¿Por qué? Porque son variables diferentes. Si fuera e a la x, t, entonces sí sería u por b. Pero este es constante porque es t y estamos derivando con respecto a x, entonces tendremos la constante que es e a la menos t, que se está multiplicando por la derivada del coseno de pi en x, y que el coseno de pi en x debe ser menos pi seno de pi x. Y entonces reordenando tendríamos menos pi e a la menos t seno de pi en x. Y esa fue nuestra derivada con respecto a x. Ahora hagamos nuestra derivada, pero con respecto a t. Entonces, la derivada ahora es con respecto a t, que es la otra variable. Y entonces tendremos que nuestra función constante ahora es la variable x, por lo tanto el coseno pi x es constante y estamos derivando e a la menos t. Entonces sacamos la constante coseno de pi en x y estamos derivando e a la menos t. Y la derivada de e a la menos t la volví a borrar, pero le escribimos la derivada de e a la menos t es menos
e a la menos t. Y entonces reordenando tendríamos que nuestra derivada parcial sería menos e a la menos t coseno de pi en x. Y esa es nuestra derivada parcial de la función con respecto a t o con respecto a x. Bien, espero que se haya comprendido estas derivadas parciales y aquí dejamos la imagen en el video para que ustedes practiquen las otras expresiones, las otras que no realizamos. Entonces recordemos que aquí sería una u a la n que está en dos variables, aquí sería una derivada de u sobre b que también está en dos variables, etc. Aquí tenemos una exponencial, una función exponencial, donde aplicaremos logaritmos, etc. Entonces, espero que se haya comprendido y que realicen por práctica esos ejercicios, porque si podemos hacer la primera derivada, podremos hacer la segunda y la tercera, que son las que nos interesan para más adelante.